Capítulo 3. Bromas, pociones y amistades. Texto del capítulo. Harry se despertó muy temprano al día siguiente, listo para afrontar su primer día de clases en Hogwarts. Había estado deseando aprender magia durante todo el año pasado y finalmente estaba sucediendo. Se vistió y se lavó rápidamente, preguntándose cuál sería su primera clase. Esperaba que fuera defensa contra las artes oscuras. Eso sonaba más interesante. Cuando los prefectos llevaron a los de primer año al gran comedor, comenzó a notar los susurros. Ahí está. Oms. Oye. Allí. ¿Cuál es él? Al lado de la rubia. Mirar. Los susurros parecían empoderar a Oye de alguna manera. Caminó por los pasillos con paso ágil, saludando alegremente a los transeúntes boquiabiertos. Cualquier mal humor de la noche anterior se había desvanecido, tenía lo que Harry había comenzado a llamar su cara de niño que vivió. Una vez que llegaron al gran comedor, el profesor Snape entregó sus horarios. Golpeó la de Harry sobre la mesa con particular vigor. «Ey, mira. Primero tenemos herbología», dijo emocionado. Harry se alegró. Ya sabía un poco al respecto gracias a Neville. Hasta el momento, había descubierto que las plantas mágicas eran mucho más interesantes que las que solía deshiervar en el jardín de tía Petunia. MMPH, gruñó Blaise, mirando su tostada. No era una persona mañanera. Resultó que herbología no era tan interesante como Harry esperaba. Como era el comienzo del trimestre, solo estaban aprendiendo teoría y no llegaron a ver ninguna de las plantas peligrosas de las que Neville le había hablado. La mayoría de las otras clases ese día fueron igual de decepcionantes. Tenían defensa contra las artes oscuras, donde se les enseñaba principalmente de un libro de texto. Harry estaba escéptico de que el nervioso profesor Quirrell hubiera luchado alguna vez contra una criatura oscura. Los profesores de defensa son famosos por ser malos, le informó Blaise durante el almuerzo. Dicen que el trabajo está mal. No han podido retener a un profesor durante más de un año en décadas. Historia de la magia también fue tediosa. Lo enseñó un fantasma, el profesor Vince, pero eso era lo único interesante. Tenía una voz monótona que hizo que la mayoría de la clase se durmiera en no más de 5 minutos. Afortunadamente, su primera lección de transformaciones fue mucho más interesante. La severa profesora McGonagall comenzó la lección dándoles una larga conferencia sobre los peligros de la transformación y les hizo tomar un montón de notas ferozmente complicadas. Sin embargo, también les permitió probar la magia práctica al hacer que convirtieran cerillas en agujas. No era tan emocionante como convertir muebles en animales, pero Harry estaba decidido a hacerlo bien. Trató de recordar lo que Sirius le había dicho acerca de las transformaciones Animagus. Recordó a su padrino diciendo que tenías que concentrarte realmente en el proceso de convertirte en un animal, no solo en el objetivo final. Entonces, en lugar de tratar de imaginarse una aguja, Harry imaginó un fósforo convirtiéndose en una aguja mientras murmuraba el conjuro. Eventualmente, algo comenzó a suceder. No era exactamente una aguja, pero la cerilla se había vuelto de un color plateado. Al final de la lección, Harry era el único que había podido cambiar su cerilla. Bien hecho, señor Potter, dijo la profesora McGonagall mientras inspeccionaba su trabajo, dándole una rara sonrisa. Cuando ella le dio la espalda, Oye arrojó su cerilla a la cabeza de Harry, frunciendo el ceño. Ignóralo, murmuró Blaise mientras el otro chico se marchaba furioso. Solo está celoso. Eso fue malvado. La mayoría de las personas no logran nada en su primer intento en transfiguración. Gracias, Harry sonrió. Cuando regresaron a la sala común, Harry decidió dejar de lado su tarea y escribir algunas cartas a casa. En primer lugar, revisó su cuaderno bidireccional. Hola Harry. Felicidades por hacer Slytherin. Sé que no esperabas terminar allí, pero he estado leyendo mucho sobre eso hoy, y se ve bastante bien. ¿Todos son amables contigo?
Será mejor que Oye no te cause ningún problema. Si lo hace, puedes hechizarlo ahora. ¿Cómo son las clases? Tienes que contarme todo. Espero que lo estés pasando muy bien. Harry sonrió para sí mismo. Estaba aliviado de que ella estuviera tan feliz por él, aunque sabía todo el tiempo que probablemente lo estaría. Sin embargo, no estaba tan seguro sobre el resto de su familia. Harry necesitaba pensar detenidamente sobre sus cartas. Después de escribir una respuesta rápida a Jasmine, contándole sobre las lecciones del día, Harry decidió morder la bala y comenzar su carta para Sirius. Estimado Sirio, espero que estés bien. Llegué a Hogwarts anoche y me clasificaron en Slytherin. Oye también lo estaba. Espero que esto esté bien contigo. Te prometo que no me involucraré con nadie malo. Acabo de volver de mi primer día de clases. ¿Tuviste al profesor Vince en tu época? Además, usé lo que me dijiste sobre transformación y logré que mi cerilla cambiara de color. Sin embargo, no sé cómo hacer que se convierta completamente en una aguja. ¿Algún consejo? Dile a Arara que le mando hola. Harry se mordió el labio con ansiedad mientras terminaba la carta. Se sentía extrañamente forzado y poco natural, pero Harry no sabía qué podía hacer al respecto. La carta a Lily James fue mucho más fácil de escribir para él. A Harry no le importaba particularmente lo que pensaran sobre su selección, así que lo terminó rápidamente. Finalmente, Harry le escribió una carta a Dan preguntándole cómo estaba. Sin embargo, tenía que tener cuidado en la carta para no violar el estatuto del secreto. La lechuza en sí no causaría alarma, según Jasmine, los magos tenían formas de integrar el correo en el sistema postal Muggle, pero Harry aún tenía que verificar 3 veces la carta para asegurarse de que no se le hubiera escapado ningún detalle mágico. Oye, voy a subir a la lechucería, ¿quieres venir? Harry le preguntó a Blaise, quien estaba tratando de comenzar su tarea de transformaciones. Sí, seguro. Tengo que enviarle esta carta a mamá de todos modos. Comenzaron a caminar hacia la lechucería, aunque ninguno de los dos sabía exactamente dónde estaba. Los prefectos les habían dado a todos los Slytherins de primer año mapas de la escuela, pero no eran tan útiles en una escuela que se reorganizaba constantemente. Tienes muchas cartas, comentó Blaise mientras caminaban por los pasillos. ¿Para quién son? Mis padres, mi padrino y un amigo de la escuela, respondió Harry. Oh, sí, Sirius Black de tu padrino, ¿no es así? Dijo Blaise. Creo que mi madre lo conoce. Ella estaba en el año superior a él en la escuela, en Slytherin, por supuesto. Ella me dijo que fue todo un alboroto cuando lo clasificaron en Gryffindor. Harry hizo una mueca. Blaise, por supuesto, se dio cuenta. ¿Qué ocurre? ¿Dije algo? Él podría no estar muy feliz de que yo esté en Slytherin considerando, ya sabes. Hizo un gesto vago. Por suerte, Blaise sabía de qué se trataba. Trata de no preocuparte demasiado por él, dijo con dulzura. Si es algún tipo de padrino, lo superará. Si no, entonces es su pérdida, ¿verdad? Bien. Harry todavía no se sentía mucho mejor. Después de mucho deambular confuso, finalmente terminaron en la lechucería. Harry pasó suavemente un dedo por las plumas de Edwig antes de atar las letras a su pierna y verla volar. Ella realmente era un pájaro hermoso. Cuando se fueron, Harry casi tropezó con alguien que subía las escaleras. Lo siento, murmuró la otra persona. Harry miró y se dio cuenta de que era Neville. ¡Ay, Neville! ¿Cómo estás? El otro chico lo miró nervioso. Oh, tú sabes. Bien. Algo en el tono de Neville estaba mal. Casi como si estuviera asustado. Sé que ahora estamos en casas diferentes, pero ¿te gustaría vernos pronto? Quizás podríamos encontrarnos en la biblioteca después de que terminen las clases. ¿Realmente querrías? Neville parecía confundido. Pensé que ahora que estás en Slytherin no te gustaría que te vieran con un Gryffindor. Eso no me importa, dijo Harry, sorprendido.
Has sido mi amigo durante más de un año, no voy a cortarte. Oh. El otro chico pareció aliviado. Bueno, entonces te veré mañana. Una vez que Neville estuvo fuera del alcance del oído, Blaise se aclaró la garganta. Escucha, sé que dijiste que no te importan las divisiones de la casa, pero realmente deberías, dijo en voz baja. Si los otros Slytherins ven que pasas tiempo con un Gryffindor, no estarán felices. Bueno, dado que la mitad de Slytherin ya me odia por ser un Skib mestizo, realmente no va a hacer mucha diferencia, dijo Harry brevemente. Blaise levantó las manos. Oye, no me importan esas cosas. Solo trato de advertirte, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente, una ráfaga de lechuzas voló al gran comedor para entregar el correo. Para sorpresa de Harry, Hedwig ya había regresado con una carta. Era de sus padres. Lo abrió con temor. Estimado Harry, gracias por su carta. Espero que estés disfrutando de Hogwarts. Tu padre y yo nos alegramos de saber que te va bien en tus clases. Asegúrate de estudiar mucho y sigue con el buen trabajo. Felicitaciones por su clasificación. Obviamente, nos sorprendió un poco escucharlo, pero, como dije en el verano, no nos importa dónde te hayan clasificado mientras seas feliz. Sin embargo, te aconsejo que tengas cuidado con las amistades que hagas. Algunos de los niños de tu año tienen padres mortífagos y pueden utilizarte para obtener información sobre Oye. Mantén la guardia alta y mantente a salvo. Mucho amor, mamá y papá. El alivio se apoderó de él. Sus padres se habían tomado la clasificación sorprendentemente bien, aunque él no había dejado de notar que la carta estaba escrita con la letra temblorosa de su madre. ¿Eso significaba que James estaba enojado porque estaba en Slytherin? Harry esperaba que solo estuviera leyendo. Tal vez su padre acababa de estar en el trabajo, y por eso no le había escrito a Harry personalmente. Sin embargo, la parte sobre los mortífagos lo había dejado un poco incómodo. ¿Estaba la gente realmente ansiosa por lastimar a su hermano, a pesar de que Voldemort se había ido? Miró a Oye, que fruncía el ceño ante una carta suya. Notó que era un poco más largo que el de Harry. A su pesar, Harry todavía sentía una punzada de dolor. Sabía que a Lily le gustaba más Oye que él, entonces, ¿por qué todavía le dolía tanto? Tal vez lo que realmente lo lastimaba era la falta de correspondencia de Sirius. Si sus padres se habían tomado el tiempo de escribirle una carta, ¿por qué no lo había hecho su padrino? Cuanto más pensaba Harry en ello, más crecía el hueco en su estómago. Sirius definitivamente lo odiaba ahora. Era todo lo que podía pensar en todo el día, incluso distrajo a Harry durante sus nuevas clases. Para cuando empacó sus cosas para ir a visitar a Neville en la biblioteca, se había puesto en un estado de ánimo bastante grande. Afortunadamente, Neville fue una buena distracción. Mientras discutían tranquilamente sus tareas y clases, Harry finalmente logró dejar sus preocupaciones sobre Sirius en el fondo de su mente. Incluso volvió a la sala común con una sonrisa en su rostro. Siempre era agradable pasar tiempo con un amigo. Sin embargo, cuando entró, Draco lo notó. Una mueca cruzó su rostro. ¿De vuelta de la biblioteca?, preguntó con altivez. No me sorprende que seas amigo de Longbottom. Tiene sentido, ya que ambos son squibs asquerosos. Oh, cállate, Malfoy, espetó, sin buen humor. La ira familiar había surgido en él y ansiaba golpear a Draco en su cara de suficiencia. Vamos, Harry, murmuró Blaise, agarrándolo por el codo y sacándolo de la sala común. Una vez que estuvieron a salvo en el dormitorio, Harry cedió a su ira y golpeó la pared con el puño. Inmediatamente se arrepintió cuando un dolor agudo atravesó sus nudillos. Merlín, Harry, cálmense, dijo Blaise, alejándolo de la pared. Harry se dejó caer en su cama con un resoplido, frotándose la mano dolorida. Simplemente no lo soporto. Él gritó. No entiendo lo que le hice. Tú existes, dijo Blaise con un giro de los ojos.
Draco es un imbécil. Siempre lo ha sido. Desearía haberlo golpeado en su lugar, se quejó Harry, flexionando los dedos. Hizo una mueca de dolor. ¿Deberías ir con Madame Pomfrey?, preguntó, preocupado. Es posible que hayas roto algo. Puedo moverlos. Probablemente esté bien. Harry tenía experiencia con huesos rotos, pero Blaise no necesitaba saber eso. Iba a tener un feo moretón. Probablemente no ayude, pero tampoco lo soportó, dijo Blaise. Ha dicho algunas cosas horribles sobre mi madre. ¿En realidad? Harry dijo, sorprendido. ¿Por qué Draco tendría un problema con Blaise? Era un sangre pura. Él dijo que ella mató a mi último padrastro por su dinero, frunció el ceño. Odio cuando la gente dice ese tipo de cosas. Murió de Dragonpox, yo estaba allí cuando sucedió. ¡Qué imbécil! Harry frunció el ceño, mirando a la puerta. Blaise asintió con la cabeza. Deberíamos encontrar una buena maldición para recuperarlo. Ese imbécil se lo merece. Harry y Blaise procedieron a pasar 10 minutos agradables hablando sobre las diferentes formas en que podrían vengarse. Ninguno de los dos conocía suficientes hechizos que realmente harían que la vida de Malfoy fuera un infierno, pero Harry recibió un repentino golpe de genio. Podrían recuperarlo a la manera Muggle. Sacó el cuaderno bidireccional de su baúl con una sonrisa malvada. Querida Jazmín, si tienes un minuto libre, ¿podrías ir a Tesco y comprarme un tinte azul para el cabello? Mandaré a Edwig mañana, ese cuaderno es increíble. Blaise exclamó una vez que Harry terminó. ¿Cómo lo conseguiste? Mi padrino me lo hizo, dijo. Consiguió uno para mí y otro para mi hermana para que pudiéramos mantenernos en contacto cuando comencé a vivir con él. ¿Por qué vives con él?, preguntó Blaise. Sé que viviste con muggles hasta el año pasado, pero eso es todo. Harry explicó todo lo que había sucedido en el último año, excluyendo algunos de los detalles más oscuros. Pasó por alto los 5 días que había pasado en las calles y eliminó a los Dursley por completo. Así que decidimos que me quedaría la semana con Sirius y pasaría los sábados y domingos con mi familia, finalizó Harry. Blaise asintió en comprensión. ¿Es por eso que estás tan preocupado por estar en Slytherin?, preguntó. Harry asintió. No quiero que me eche, dijo miserablemente. Y estoy seguro de que ahora me odia. Todavía no ha respondido a mi carta. Es posible que no haya tenido tiempo todavía, dijo Blaise con dulzura. Después de todo, lo enviaste ayer por la tarde. Los búhos tardan un poco en subir aquí. Mi madre tampoco me ha respondido todavía. Pero ella vive en Italia, pensó Harry con amargura. ¿Sabes qué?, dijo Blaise, levantándose de la cama y yendo hacia su baúl, vamos a quedarnos aquí un rato. Tengo algo de Bertie Bott para picar. Sacó los caramelos y los agitó, moviendo las cejas. Bien, dijo Harry con una sonrisa renuente. Sabía que Blaise estaba tratando de distraerlo, pero aún así lo apreciaba. Fue 2 días después cuando Harry finalmente recibió otra carta. Su corazón comenzó a latir con fuerza, ¿era Sirius? Tras una inspección más cercana, sin embargo, era solo la lechuza de la familia Potter, Orpheus. Los hombros de Harry se hundieron con decepción, incluso cuando notó la letra desordenada de Jasmine en la nota. Sin embargo, se animó un poco cuando vio el paquete envuelto incluido. Úsalo bien. Asegúrate de contarme todos los detalles sangrientos más tarde. Jasmine. Harry sonrió, metiendo la nota en el bolsillo de su túnica. Empujó el paquete al fondo de su bolso, sin atreverse a abrirlo en la mesa. No quería que Malfoy pudiera rastrear la broma hasta él. Más tarde ese día, Harry se coló en el dormitorio y cambió el champú en la botella de Draco por el tinte para el cabello. Si todo iba según lo planeado, ni siquiera se daría cuenta hasta la mañana siguiente. El único espejo en el dormitorio de primer año estaba ubicado en el baño contiguo, y se empañaba una vez que la ducha estaba abierta.
Draco siempre se duchaba por la noche, y normalmente era el último, ya que tardaba una eternidad. Para cuando terminara, todos los demás niños de primer año estarían en la cama con las luces apagadas, adhiriéndose al estricto toque de queda de las 9:30 del profesor Snape para los de primer año. Estaría demasiado oscuro para que Draco viera su nuevo cabello azul brillante hasta la mañana. A la mañana siguiente, Harry se arregló mucho más rápido de lo habitual. Quería salir por la puerta antes de que Draco explotara. Blaise, que normalmente esperaba hasta el último segundo para levantarse de la cama, estaba menos ansioso. Casi preferiría que me gritaran, murmuró Blaise, abrochándose la corbata al azar. No, no lo harías, susurró Harry, lanzando una mirada hacia la cama de Draco. Las cortinas aún estaban cerradas, pero podía oír movimiento. Vamos. Mientras salían por la puerta, un fuerte grito resonó en el dormitorio. Más rápido, siseó Harry mientras se abrían paso a través de la sala común. Un Draco enojado era una fuerza a tener en cuenta. Bajaron al gran comedor, ya riéndose por lo bajo. Apuesto a que es malo. Blaise dijo alegremente. ¿Qué color elegiste? Es una sorpresa, dijo Harry con una sonrisa. Y trata de no parecer demasiado complacido por ello, o se dará cuenta. ¿Cuál es nuestra primera lección? Pociones. Estoy deseando que llegue, aparentemente Snape favorece a los Slytherin, dijo con aire de suficiencia. Sin embargo, es tan estricto como maestro de casa, realmente no puedo imaginarlo. Comenzaron a discutir cómo sería la clase, ocasionalmente echando un vistazo a las puertas para ver si Draco haría acto de presencia. Harry comenzó a preocuparse. ¿Qué estaba tomando tanto tiempo? Finalmente, las lechuzas volaron. Una carta dirigida a Harry cayó frente a él. Era de Sirio. Recogió la carta con manos temblorosas. ¿Qué iba a decir? En ese momento, sin embargo, Draco finalmente llegó. Un Oye de aspecto acosado, Vince y Greg estaban parados frente a él como un escudo humano. Sin embargo, cuando se sentaron en la mesa de Slytherin, no había forma de ocultarlo. El cabello de Draco era azul brillante. Era incluso peor de lo que Harry había imaginado. El color era desigual, azul oscuro en algunos lugares y un verde desteñido en otros, como si no hubiera tenido tiempo de fijarse correctamente. Harry se echó a reír, ya no le importaba si Draco sabía que era él. Por suerte, no fue el único. Toda la mesa de Slytherin había comenzado a reírse. Las otras casas comenzaron a mirar alrededor para ver qué era la conmoción, y también comenzaron a reírse cuando vieron algo. El rostro de Draco rápidamente se puso rojo, contrastando brillantemente con su cabello azul. Déjame arreglar eso por ti, Malfoy, dijo Sebnot entre risas. Intentó lanzar algunos hechizos sin éxito. Su cabello se mantuvo obstinadamente del mismo color. Esta es una pieza inteligente de hechizo, dijo Seb con un asentimiento de aprobación. Quien haya hecho esto lo hizo inmune a la mayoría de las contramaldiciones. Harry compartió una sonrisa secreta con Blaise. Por supuesto, los prefectos no pensarían en un tinte para el cabello mugle. Estaba sorprendido de que no tuvieran un hechizo que pudiera cambiar eso. Deben haber sido los gemelos Weasley. Draco envió una mirada venenosa a la mesa de Gryffindor. Esos asquerosos traidores a la sangre lo tienen con Slytherin. La diversión de Harry murió rápidamente. Odiaba la frivolidad con la que Draco usaba ese tipo de lenguaje. Siempre le daban ganas de gritarle el otro chico. Sin embargo, sus nudillos magullados eran un claro recordatorio de dejar que su ira se alejara de él. Además, esta era su venganza. De cualquier manera, es hora de que todos ustedes vayan a clase ahora, dijo Sebnot con una mirada a su reloj. Ve con el profesor Snape en el descanso y ve si puede ayudarte. Cuando se levantó de la mesa, Harry se dio cuenta de que su carta de Sirius todavía estaba allí, sin abrir. En toda la conmoción, se había olvidado de eso.
Lo empujó al fondo de su bolso para ocuparse de él más tarde. Ahora mismo, necesitaba concentrarse en pociones. Todos los estudiantes entraron al salón de pociones, sentándose en parejas a cada lado del salón. Harry y Blaise se sentaron juntos y Theonard se unió a ellos. ¿Estás seguro de que esto está permitido? Le susurró a Blaise. También hay una cantidad extraña de Gryffindors. Harry estaría muy feliz de formar pareja con Neville. Esta era la única clase que tenían con Gryffindor, y sería bueno pasar algún tiempo juntos. Mala idea, susurró Blaise. Sentarse con los Gryffindors en pociones es prácticamente un suicidio. Simplemente no está hecho. Snape nos favorece de todos modos, no nos obligará a movernos, intervino Theo. En ese momento, la conversación fue interrumpida por el propio profesor Snape, quien entró en el salón de clases con el ceño fruncido en su pálido rostro. Todos los demás estudiantes también se quedaron en silencio rápidamente. El profesor Snape tenía una presencia que llamaba la atención. Comenzó la clase tomando el registro. Sin embargo, cuando el profesor Snape llegó al nombre de Ollie, hizo una pausa. Ah, sí, dijo en voz baja. Oliver Potter. Nuestra nueva celebridad. Todos los Slytherin se miraron nerviosos. Los Gryffindors comenzaron a susurrar, pero rápidamente se detuvieron cuando Snape miró en su dirección. Después de que el profesor terminó de llamar al registro, comenzó un discurso sobre el arte de hacer pociones. Habló con una cadencia suave que tenía a toda la clase pendiente de cada una de sus palabras. Harry escuchó atentamente, fascinado. Después de que terminó la conferencia, el profesor Snape giró la cabeza y fijó sus ojos negros en Ollie. Alfarero. Él chasqueó. ¿Qué obtendría si añado polvo de raíz de asfodelo a una infusión de ajenjo? Harry miró a Blaise, quien parecía igualmente confundido. La chica Hermione que había conocido en el tren había levantado la mano ansiosamente. Ollie se dejó caer en su asiento, cruzando los brazos. No sé, murmuró. No lo sé, señor Potter, dijo Snape con frialdad, mirando a Ollie por debajo de su nariz aguileña. Intentémoslo de nuevo. ¿Dónde buscarías si te dijera que encontrarás un bezoar? Harry pensó que tenía una vaga idea sobre eso. ¿No salió del estómago de una cabra? Ollie, por otro lado, se había hundido más en su asiento. Tampoco lo sé. ¿No está destinado a enseñarnos esto, señor? Preguntó con insolencia. Un par de Gryffindors se rieron. El ceño fruncido de Snape se profundizó. Mírame al final de la lección, Potter. La mirada de retorno de Ollie rivalizó con la de Snape. Harry observó, embelesado, cómo los dos se enfrentaban en silencio. Su hermano era terco, pero el profesor era una entidad desconocida. Finalmente, Ollie miró hacia otro lado primero. Harry nunca había visto que eso sucediera antes. Ollie era la persona más terca que conocía. Tal vez tu hermano tenga una mejor oportunidad. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre el acónito y el acónito? La fría mirada de Snape ahora estaba fija en Harry. Se estrujó el cerebro, tratando de recordar lo que había leído en Mil hierbas mágicas y hongos. En el fondo, notó que Hermione estaba de pie, con la mano estirada hacia el techo de la mazmorra. Resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Junto a ella, Neville lo observaba con los ojos muy abiertos y nerviosos. De repente, Harry recordó sus conversaciones en el invernadero del otro chico. ¿No son la misma planta, señor? Preguntó nervioso. De hecho lo son, señor Potter, dijo Snape con frialdad, apenas reaccionando. Al menos uno de ustedes se molestó en abrirle un libro antes de venir. Miró a Ollie una vez más. Para tu información, Potter, el asfodelo y el ajenjo hacen una poción para dormir tan poderosa que se conoce como el Graft of Living Dead. Un bezoar es una piedra extraída del estómago de una cabra y te salvará de la mayoría de los venenos. Bien. ¿Por qué no están todos copiando eso? Todos comenzaron a buscar plumas y pergaminos.
Harry estaba aliviado de haber respondido correctamente la pregunta. Mientras la lección continuaba, Snape los puso a preparar una poción para curar la ebullición. Fue una de las cosas más estresantes que Harry había experimentado jamás. A medida que la clase continuaba, se dio cuenta de que las pociones no eran algo natural para él. Theo tuvo que corregir constantemente su técnica de aplastamiento y tuvo que evitar rápidamente que agregara los ingredientes en el orden incorrecto. A Blaise no le estaba yendo mucho mejor. Eventualmente, Theo terminó haciendo la mayor parte de la poción, mientras que Harry y Blaise siguieron dócilmente sus instrucciones. Los nervios de Harry no fueron ayudados por el profesor Snape. Acechaba entre los escritorios, miraba sus pociones y los criticaba constantemente, particularmente a los Gryffindors. La única persona que no estaba sujeta a esto era Draco, quien parecía gustarle a Snape. Sin embargo, incluso él no era inmune a la ira del hombre. Después de un cumplido por sus babosas cornudas perfectamente guisadas, Snape susurró en voz baja: «Míreme al final de la lección sobre ese cabello, señor Malfoy. No puedo permitir que recorras la escuela en ese estado». Era apenas audible, pero Harry, que estaba sentado detrás de Draco, estaba al alcance del oído. Le envió una mirada de suficiencia a Blaise, quien le sonrió. En ese momento, un humo verde ácido llenó la habitación. Harry miró a los Gryffindors. Neville de algún modo había derretido el caldero de Seamus y su poción se escurría por el suelo, quemando agujeros en los zapatos de la gente. Gimió de dolor cuando los forúnculos comenzaron a aparecer en sus brazos y piernas. «Niño idiota», gruñó Snape, limpiando la poción derramada con un movimiento de su varita. «Supongo que agregaste las púas de puercoespín antes de quitar el caldero del fuego». Neville solo gimió de nuevo. «Llévalo a la enfermería», le espetó a Seamus. Y 5 puntos menos para Gryffindor. Todos los Gryffindors lo miraron, indignados, pero ninguno dijo nada. Una hora más tarde, finalmente abandonaron las mazmorras. Harry se sintió decididamente peor que cuando había entrado, incluso cuando vislumbró el rostro asustado de Ollie mientras estaba de pie frente al escritorio de Snape. Normalmente, su gemelo en problemas lo animaría. ¿Por qué parecía odiarnos tanto?, preguntó Harry, desconcertado. Harry aún no podía pensar en nada que hubiera hecho para ganarse la furia de su amo de casa. Quizás de alguna manera sabía que Harry estaba detrás del cabello de Draco. «No lo sé», dijo Blaise. «Es raro. Normalmente favorece a los Slytherin». «Apuesto a que fue culpa de Ollie», dijo Harry con el ceño fruncido. «Probablemente hizo algo y ahora Snape me odia por asociación o algo así». «Sí, quizás». Blaise aún no parecía convencido. «Espero que Neville esté bien», dijo, preocupado. Esos forúnculos se veían desagradables. «Oh, él está bien», dijo Blaise alegremente. «Los accidentes de pociones ocurren constantemente. Saldrá de la enfermería en media hora». «Está bien, supongo». Harry todavía olvidaba a veces lo fácil que era para los magos curar heridas. Algo así sería mucho más serio en el mundo Muggle. Sin embargo, todavía voy a ver cómo está en el almuerzo. Por suerte en el almuerzo, Neville estaba de regreso, luciendo un poco conmocionado pero no peor. Harry no trató de quedarse mucho tiempo, los otros Gryffindors lo miraban fijamente y le preocupaba que trataran de hechizarlo, pero prometieron encontrarse nuevamente en la biblioteca el sábado por la mañana. Cuando Harry se recostó en la mesa, de repente recordó la carta de Sirius. En la pesadilla de pociones, lo había olvidado de nuevo. «Me ocuparé de eso después de la escuela», decidió Harry. Si era Sirius diciéndole que no quería tener nada que ver con Harry, no era el tipo de cosas que debería estar leyendo en el almuerzo de todos modos. Sin embargo, después de la escuela, Harry no estaba mucho más preparado para abrirlo. Se sentó solo en su cama, escuchando las leves risas de sus compañeros de casa y miró fijamente el sobre.
Eventualmente, simplemente lo empujó hasta el fondo de su baúl. Si Sirius realmente lo odiaba, no quería saberlo. Harry no creía que pudiera soportarlo. Lo abriría más cerca de Navidad, tal vez, cuando tenía que saber absolutamente. Harry hizo su camino de regreso a la sala común, con el pecho pesado. Se sentó con Blaise y Theo, quienes seguían riéndose del cabello de Draco. Lo que sea que el profesor Snape había hecho lo había vuelto verde oscuro, y se veía incluso peor que antes. Sin embargo, no importaba cuánto intentara Harry olvidarse de la carta, no funcionó. Solo sabía que cuando lo leyera, se derrumbaría. ¿Qué haría sin Sirius allí para recoger los pedazos? Capítulo 4. Un segundo rival. Texto del capítulo. Los días se convirtieron en semanas cuando Harry ignoró la carta que estaba en el fondo de su baúl. Simplemente no se atrevió a leerlo, incluso cuando las cartas comenzaron a acumularse. Sirius claramente se había dado cuenta de que Harry lo estaba ignorando. Lo peor de todo, también lo había notado Ollie. Ignorando a Sirius, ¿verdad? Dijo con aire de suficiencia mientras Harry metía otra carta sin abrir dentro de su túnica. Probablemente tienes la idea correcta. Lo conozco desde mucho antes que tú, y odia a los Slytherin. Va a hacer de tu vida un infierno este verano. Cierra la boca, Potter, antes de que yo te la cierre, le espetó Blaise. Ollie puso los ojos en blanco y se volvió hacia Draco. Harry mordió su tostada, sintiéndose peor que nunca. Lo peor de las burlas de Ollie era que contenían una pizca de verdad. Eso era lo que las hacía doler tanto. A medida que avanzaba el trimestre, los chicos de Slytherin de primer año se habían convertido en camarillas estrictas, excluyendo a Theo. Era un poco solitario, y rara vez hablaba con los otros de primer año. Aparte de él, sin embargo, los chicos se habían dividido en dos grupos en guerra. Ollie, Draco, Vince y Greg habían formado una especie de pandilla y les gustaba acosar a los otros estudiantes. Ollie pensó que era divertido bromear constantemente con los otros Slytherins, para disgusto de todos. La sala común de Slytherin tuvo que ser evacuada varias veces después de que se lanzaron bombas de estiércol en el interior. Los estudiantes mayores lo odiaban y habían comenzado a hechizar a Ollie cuando estaba de espaldas. Luego estaban Harry y Blaise, que se habían vuelto muy cercanos. Cuando Draco y Ollie se burlaron de Harry, Blaise fue su defensor más feroz. Rara vez iban a ningún lado sin el otro. Blaise incluso había comenzado a ir con Harry a la biblioteca para ver a Neville, y sorprendentemente los dos se habían llevado bien. Madame Pince había amenazado con echarlos varias veces por reír demasiado fuerte. Desafortunadamente, estaban atrapados pasando tiempo en la biblioteca ya que la sala común se estaba convirtiendo en un campo de batalla, todo por culpa de Draco Malfoy. Por alguna razón, odiaba a Harry y pasaba mucho tiempo burlándose de él. El insulto favorito de Draco era Skip, que siempre enfurecía a Harry. Si pasaban demasiado tiempo en la misma habitación, Blaise tendría que arrastrar a Harry para evitar que golpeara a Draco cuando su temperamento finalmente estallara. Sorprendentemente, la única persona que pudo detener el horrible comportamiento de Draco fue Ollie. Él era la única persona a la que Draco respetaba lo suficiente como para escuchar, ni siquiera los prefectos tenían ese estatus. Al comienzo del trimestre, Draco había pasado mucho más tiempo insultando a los nacidos de mugles y mestizos, pero cuando Ollie estaba cerca, cortó eso. Harry se preguntó si su hermano había hablado con Draco al respecto. Sin embargo, fuera lo que había sucedido, no había puesto fin por completo a sus tonterías intolerantes. Ollie no estaba presente todo el tiempo. Al igual que Harry, tenía amigos en Gryffindor, como Ron Weasley. Harry los vio a menudo deambulando por los terrenos o visitando al guardabosques, Hagrid. En el tiempo que Ollie se fue, Draco era insoportable. Se metía con los otros estudiantes en los pasillos y la sala común, particularmente con Harry y Tracey, que eran asquerosos mestizos.
Harry, que tenía experiencia con matones, encontró mejor evitarlo. Desafortunadamente, Tracey no tenía tanta experiencia. Un día la encontró sentada en un rincón tranquilo de las mazmorras, tratando de ahogar sus sollozos. ¿Qué ocurre?, preguntó, sentándose en el frío suelo de piedra a su lado. Draco, dijo entre sollozos. Él es tan horrible para mí todo el tiempo y no puedo soportarlo. Harry, que no estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer, le pasó un brazo por los hombros. Me resulta más fácil si simplemente lo evitas, dijo Harry con impotencia. Voy mucho a la biblioteca con Blaise. Si quieres, siempre puedes sentarte con nosotros allí. Tracey sollozó. Para alivio de Harry, sus lágrimas parecían haber disminuido. Gracias, dijo, restregándose furiosamente la cara con las mangas. Solo desearía que me dejara en paz. No puedo evitar que mi madre sea mugle, ¿sabes? Sí. Él es simplemente estúpido. Eres tan bueno en la magia como cualquier purasangre. Tracey le dio un abrazo, sorprendiendo a Harry. No estaba acostumbrado a que chicas fuera de su familia hicieran eso. Voy a lavarme la cara. ¿Podrías por favor no decirles a mis amigos sobre esto? Por supuesto que no, prometió Harry. De todos modos, no hablaba mucho con las chicas de su año. Siempre andaban en un grupo grande y risueño, lo cual era un poco intimidante. Tracey le dedicó una última sonrisa antes de huir. Mientras Harry regresaba a la sala común, la sangre comenzó a latirle en los oídos. Una cosa era que Draco se metiera con él, pero ir tras Tracey. De alguna manera, eso era mucho peor. Sus manos se apretaron en puños. Si pudiera poner sus manos sobre Malfoy, lo haría pagar. Le haría arrepentirse del día en que nació. Harry de repente escuchó el vidrio romperse. Volteó la cabeza, el corazón le latía con fuerza. Su magia se había salido de control y algunos frascos de ingredientes de pociones en el salón de clases del profesor Snape se habían hecho añicos. ¡Ay, Merlín! Había destruido algunos de los ingredientes de las pociones de Snape. El hombre ya lo odiaba, probablemente mataría a Harry por esto. Después de una rápida verificación de testigos, corrió de regreso a la sala común lo más rápido que pudo, sintiendo que Snape daría la vuelta a la esquina en cualquier momento. Por algún milagro, logró entrar sin tropezar con nadie. Harry se escabulló hacia donde Blaise estaba sentado en la esquina, leyendo un libro. ¿Qué sucede contigo?, preguntó, levantando una ceja. Harry levantó una mano, todavía sin aliento. No preguntes, jadeó. Cuanta menos gente supiera, mejor. ¿Qué podemos hacer para que Malfoy sufra?, gruñó. Fue una suerte para Draco que no estuviera en la sala común en este momento. Harry todavía tenía mucha ira y necesitaba descargar algo. Blaise sonrió. Ahora eso es lo que me gusta escuchar, dijo alegremente, sosteniendo el libro que estaba leyendo. Revisé esto de la biblioteca el otro día. Podemos practicar algunos de estos y usarlos en él. Hay uno interesante en la página 13, Blaise apenas tuvo tiempo de abrir el libro en la página en cuestión antes de que la sala común de repente se quedara en silencio. Snape había entrado. ¿Alguno de ustedes estuvo en mi salón de clases hace unos 10 minutos? Preguntó en una voz baja y peligrosa. Sus ojos recorrieron la habitación, pasando un tiempo particularmente largo en Harry. Cruzó los dedos debajo del escritorio, esperando desesperadamente que Snape no lo supiera. Sintió que el profesor de pociones de alguna manera podía leer su mente. Prefectos. Una palabra. Él chasqueó. Algunos de los estudiantes mayores se levantaron de un salto, con la cara blanca. Algunos de ustedes pueden estar esperando una visita a mi oficina. Snape lanzó una última mirada alrededor de la sala común antes de girar sobre sus talones y salir de la sala común. Hizo una pausa y golpeó un aviso en el tablón de anuncios al salir.
Una vez que la puerta de piedra se cerró detrás de Snape, un estudiante de cuarto año saltó y leyó el cartel. Lecciones de vuelo para los novatos. Él llamó. Los otros estudiantes mayores inmediatamente perdieron interés, pero Harry y Blaise se acercaron con entusiasmo para leer el aviso por sí mismos. Aparentemente, iban a tener lecciones de vuelo el próximo jueves, junto con los Gryffindors. Esto va a ser genial. Blaise dijo alegremente. Lo sé. Harry había extrañado volar desde que llegó a Hogwarts. No podía esperar para finalmente volver a subirse a una escoba. Desafortunadamente para él, Harry tenía mucho de qué preocuparse antes de que eso sucediera. A saber, el profesor Snape. Aproximadamente una hora después de haber hablado con los Slytherin, Gemma Farley le tocó el hombro. El profesor Snape quiere verte en su oficina, dijo. Harry tragó saliva. Esto fue todo, entonces. Estaba condenado. Buena suerte, susurró Blaise mientras se levantaba y se iba. Harry caminó por el pasillo, las palmas de las manos sudando. ¿Cómo había descubierto que era él? Sería mejor mentir o admitir lo que había hecho desde el principio. Harry decidió que simplemente se mantendría callado. Él estaría en problemas de cualquier manera, después de todo. Tal vez podría tener suerte. Cuando llegó a la oficina de Snape, la puerta se abrió sin que él siquiera llamara. Adelante, Potter, dijo una voz baja. Harry entró nerviosamente, sintiéndose un poco enfermo. Entonces, dijo Snape suavemente, mirando por debajo de su nariz aguileña, Potter. ¿Alguna idea de por qué estás aquí? Harry negó con la cabeza en silencio. Alguien destrozó mi salón de clases hoy temprano. Según mis prefectos, volviste a la sala común sin aliento poco después de que sucediera. ¿Por qué es eso, Potter? Sus ojos negros se clavaron en los de Harry. A veces me gusta correr, señor, mintió Harry. Tengo mucha energía. Sabía que sonaba ridículo, y Snape claramente también lo pensaba. Tal vez deberíamos formar un equipo de campo traviesa de Hogwarts para ti, Potter, dijo sarcásticamente, ya que pareces disfrutar mucho corriendo sin rumbo fijo. A menos, por supuesto, que estuvieras corriendo por los pasillos por alguna otra razón que no me estás diciendo. Harry le devolvió la mirada, haciendo todo lo posible por parecer inocente. Snape suspiró. Tu varita, por favor. Extendió una mano y Harry colocó su varita en ella, preparándose para lo que vendría. Snape iba a romperlo en un ataque de ira. Priorigi incantatem, dijo Snape. Los restos fantasmales de los hechizos que lanzó en clase antes fueron todo lo que salió de su varita. Harry sintió que se le encogía el estómago cuando se dio cuenta de que Snape estaba revisando todos los hechizos que había lanzado recientemente. ¿También mostraría magia sin varita? Por suerte para él, no fue así. Snape eventualmente canceló el hechizo, luciendo un poco decepcionado. Bueno, no hay evidencia de ningún delito aquí. Puedes dejar a Potter. Frunció el ceño. Pero ten cuidado. Te estoy vigilando muy de cerca. Harry salió de la oficina lo más rápido que pudo, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de encima. Él no estaba en problemas. Harry agradeció a sus estrellas de la suerte que aún no había hechizado a Draco. Si eso hubiera aparecido, definitivamente habría recibido una detención. ¿Está todo bien? Preguntó Blaise mientras se sentaba de nuevo. Snape pensó que había destrozado su salón de clases. Harry susurró. ¿Y tú? Blaise levantó una ceja. Harry se sonrojó. Tu pequeño rebelde. Dijo Blaise, dándole una palmada en la espalda. ¿Por qué lo hiciste? No fue a propósito. Dijo Harry, mirando alrededor de la sala común. Y baja la voz. A veces mi magia se me escapa y hace explotar las cosas. Blaise frunció el ceño. ¿Sigues teniendo magia accidental? Sí. A veces puedo controlarlo, pero no siempre. ¿Puedes hacer magia sin una varita? Preguntó emocionado. Sí.
Harry dijo, frunciendo el ceño. Pero soy realmente malo en eso. Solo rompo cosas, no puedo hacer nada más. Apuesto a que todos los demás aquí son mucho mejores. No, no lo son. Dijo Blaise. La magia sin varita es realmente difícil de dominar. La mayoría de los magos no pueden hacerlo cuando son adultos, y mucho menos cuando tienen 11 años. Harry estaba sorprendido por eso. Había pensado que la magia sin varita era algo que todos podían hacer. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Después de todo, todas las brujas y magos que conocía solo lanzaban con sus varitas. Deberíamos investigar más al respecto. Dijo Blaise. Apuesto a que hay un libro en la biblioteca en alguna parte. En los días previos a la lección de vuelo, eso fue precisamente lo que hicieron Blaise y Harry. Después de buscar en los estantes, finalmente encontraron un libro llamado Dominando tu entorno. Un viaje a la magia sin varita, pero era casi imposible de leer. Había tanto vocabulario técnico que él y Blaise apenas habían terminado 2 páginas en tantos días. El jueves por la mañana, Harry recibió otra carta. Su corazón por un momento, pensando que era otra carta de Sirius que tenía que ignorar. Afortunadamente, reconoció la letra de Dan en el sobre. La lechuza también había dejado un pequeño paquete rectangular con la carta, que estaba envuelto en papel de periódico. Afortunadamente, Harry abrió la carta primero. Comenzó con una breve descripción del tiempo que pasó Dan en la escuela secundaria, y Gate Academy, que aparentemente odiaba, y el equipo de fútbol al que se unió. Luego, explicó qué era la caja. Estoy seguro de que viste el paquete. Son unos cigarrillos, Katie quiere que los vendas y nos envíes el dinero. Aparentemente, las escuelas elegantes como la tuya son geniales para ese tipo de cosas. Mucha gente quiere cigarrillos pero no sabe dónde conseguirlos. Buena suerte. Katie me dijo que dijera que cree en ti. Harry guardó la carta, mirando la caja. ¿En qué estaba pensando Dan al enviarle algo así? ¿Qué pasa si la escuela revisó el correo? Suspiró, estirando la mano para guardar el paquete. Desafortunadamente, Draco ya lo había notado. ¿Qué tienes aquí, Harry? Dijo, tomando la caja de la mesa y examinándola de cerca. El pánico se apoderó de él. Devuélveme eso ahora mismo, Draco, o haré que te arrepientas, dijo, tratando de sonar tan amenazador como pudo. Oye, despídelo. Oye, dijo acaloradamente. ¿Qué tiene eso de secreto, de todos modos? ¿Qué tal si echamos un vistazo? Justo cuando Draco estaba a punto de comenzar a arrancar el periódico, llegó la ayuda de Gemma Farley. No tan rápido, dijo ella, arrebatándole la caja de las manos a Draco. Aquí tienes, Harry. Él le sonrió agradecido. Deja sus cosas en paz, ¿de acuerdo? Dijo con severidad. Si vuelves a hacer eso, estarás en problemas. Draco le frunció el ceño mientras se alejaba. Vamos, dijo Draco, levantándose de la mesa. Estoy harto de este lote, de todos modos. Comenzó a salir del gran comedor, Oye, Vince y Greg lo seguían. Harry empujó rápidamente el paquete hasta el fondo de su bolso. Se dio cuenta de que Blaise estaba mirando con curiosidad. Entonces, ¿qué es realmente? Preguntó. Harry se encogió de hombros. No sé. Lo comprobaré más tarde. Realmente no quería que Blaise supiera sobre la situación con Katie y Dan. Cuanto más pensaba Harry en ello, más estresado se sentía. ¿Cómo se suponía que iba a vender cigarrillos a la gente de Hogwarts? ¿Dónde se suponía que iba a encontrar gente que fumaba? ¿Los magos fumaban en primer lugar? Y, lo más importante de todo, ¿cómo se suponía que vendería algo con Snapper respirándole en el cuello? Harry resistió el impulso de gemir. Preferiría no venderlos en absoluto, pero sabía que no era opcional. Harry no era estúpido. Katie era lo suficientemente amable, pero la gente que estaba por encima de ella no lo era. No quería ponerse del lado malo si podía evitarlo.
Había oído rumores sobre lo que les pasaba a las personas que lo hacían, y no era agradable. Harry suspiró y terminó el último de sus huevos revueltos. Se ocuparía de esto de alguna manera, pero era un problema para más tarde. Los minutos pasaron mientras Harry miraba el reloj, esperando que terminara Historia de la Magia. Su lección de vuelo comenzaría pronto, y Harry no podía esperar. Él no era el único. El resto de los Slytherin se habían pasado todo el día hablando de trucos y acrobacias que habían logrado en escobas. Draco seguía jactándose de las veces que había evitado por poco a los muggles en helicópteros, mientras que Ollie hablaba de un globo aerostático que casi derriba con una Bludger. Es tan mentiroso. Harry murmuró a Blaise. Mamá ni siquiera lo dejó volar hasta los 9 años. Blaise se encogió de hombros. Ignóralo. Ya sabes cómo son. A las 3:30 de la tarde, Harry y el resto de los Slytherin finalmente se dirigieron a los terrenos para la lección de vuelo. Se colocaron 20 escobas escolares en el suelo. No puedo creer que nos hagan volar en estos, se quejó Draco. Tengo la Nimbus 2000 más nueva, por supuesto. Deberíamos poder usar nuestras propias escobas. Harry apretó la mandíbula. Había sido un largo día de lloriqueos y alardes de Draco, y se estaba cansando de eso. Pronto, los Gryffindor habían llegado al campo, seguidos por su maestra, Madame Och, quien le recordó a Harry a un halcón. ¿Qué están esperando todos? Ella ladró. Todos, párense junto a un palo de escoba. Vamos, apresúrate. Todos corrieron rápidamente a buscar las escobas menos dañadas. Harry tenía algunas ramitas fuera de lugar, pero aparte de eso, estaba relativamente intacto. Extiende tu mano derecha sobre tu escoba, llamó Madame Och en el frente, y di. Arriba. Arriba. Todos gritaron. La escoba de Harry saltó a su mano de inmediato, pero fue una de las pocas que lo hizo. El de Blaise se había rodado débilmente, y notó que el de Neville no se había movido en absoluto. Madame Och luego les mostró cómo montar sus escobas y caminó de un lado a otro de las filas, corrigiendo sus agarres. Harry sonrió cuando le dijo a Draco que lo había estado haciendo mal durante años. Ahora, cuando hago sonar mi silbato, pateas desde el suelo, fuerte, dijo Madame Och. Mantenga sus escobas firmes, levántese unos pocos pies y luego baje directamente inclinándose ligeramente hacia adelante. En mi silbato, 3, 2, desafortunadamente, Neville, que nunca antes había volado y estaba bastante nervioso, había empujado con fuerza antes de que el silbato hubiera tocado los labios de Madame Och. Vuelve, muchacho. Gritó, pero fue inútil. La escoba de Neville estaba fuera de control. Voló más y más alto, aferrándose desesperadamente a su escoba. De repente, se deslizó hacia un lado y comenzó a caer hacia la tierra. Neville golpeó el suelo con un desagradable crujido. Una chica de Gryffindor chilló cuando Madame Och empezó a correr hacia su cuerpo desplomado. El corazón de Harry latía con fuerza. ¿Neville estaba bien? Recordó la vez que se había caído de la escoba. Le había dolido como el infierno. Muñeca rota, murmuró, luciendo bastante conmocionada. Vamos, chico, está bien, levántate. Se volvió hacia el resto de la clase. Ninguno de ustedes debe moverse mientras llevo a este chico a la enfermería. Deja esas escobas donde están o estarás fuera de Hogwarts antes de que puedas decir Quidditch. Vamos, querido. Suavemente condujo a Neville, que estaba agarrando su muñeca y gimiendo, hacia el interior del castillo. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, Draco comenzó a reír. ¿Viste su cara, el gran bulto? Para disgusto de Harry, algunos de los otros Slytherins se unieron. Apretó los puños cuando la ira comenzó a acumularse dentro de él. Cállate, Malfoy, espetó Parvati Patil. ¿O no, defendiendo a Longbottom? Dijo Pansy. Nunca pensé que te gustarían los bebés gordos y llorones, Parvati. La sangre comenzó a latir en los oídos de Harry y apretó los dientes. Mirar.
dijo Draco, lanzándose hacia adelante y arrebatando algo de la hierba. Es esa cosa estúpida que le envió la abuela de Longbottom. La recordadora brillaba al sol mientras la sostenía. Harry finalmente llegó a su punto de ruptura. Dame eso aquí, Malfoy, dijo en voz baja. Todos dejaron de hablar para mirar. Fue entonces cuando recordó las reglas de Slytherin. Siempre presentar un frente unido. Harry no tenía en sí mismo que le importara. No iba a sentarse y ser parte de una casa de matones. Draco sonrió desagradablemente. ¿Defender a tu amigo Skeet, Potter? Harry dio un paso adelante, los oídos zumbando. Dámela, ahora. Te estoy advirtiendo. Creo que lo dejaré en algún lugar para que Longbottom lo recoja. ¿Qué tal si subimos a un árbol? Harry vio rojo. Draco comenzó a caminar hacia su escoba, pero Harry fue más rápido. Lo empujó, fuerte. Draco gritó antes de empujarlo hacia atrás. Harry apuntó un golpe a su mandíbula y lo empujó de nuevo. Draco cayó al suelo con un ruido sordo. Harry saltó sobre él y comenzó a llover golpes en la cara del otro chico. Se sentía tan bien finalmente dejarlo salir. Estaba tan harto de los matones. Estaba tan harto del maldito Draco Malfoy. Siguió golpeando y golpeando al otro chico, hasta que Draco le dio un rodillazo en el estómago. Sin aliento, Harry rodó hacia un lado, jadeando por aire. Draco se arrastró hasta ponerse de rodillas y le dio un puñetazo en el ojo a Harry. Furioso, Harry levantó el puño para devolverle el favor. De repente, fuertes manos agarraron la parte trasera de su túnica y lo arrastraron lejos. Harry se agitó salvajemente, buscando al atacante invisible, pero solo era Vince. ¡Para! Gritó Vince, sacudiéndolo. El zumbido en los oídos de Harry se detuvo. Repentinamente regresó a su cuerpo, y el dolor se apoderó de él. Todos los Gryffindors estaban vitoreando, pero los Slytherin estaban en completo silencio, mirando horrorizados. ¿Y qué está pasando aquí? Gritó una mujer. Harry miró y vio a la profesora McGonagall corriendo, con su túnica esmeralda ondeando con la brisa. Su corazón se hundió. Lucha. Ella gritó. ¿Cómo te atreves? 30 puntos de Slytherin por este comportamiento abominable. El profesor Snape se ocupará de ti. Levántate, Malfoy, deja de lloriquear. Draco se levantó del suelo, luciendo resentido. Su labio se había partido y la sangre goteaba de la herida. Harry sintió una oleada de culpa. ¿Cómo le había hecho eso a una persona? ¿Qué estaba mal con él? McGonagall los agarró a ambos por el cuello de sus túnicas y los llevó al castillo, dando lecciones todo el tiempo. En todos mis años en Hogwarts, honestamente, un comportamiento increíble. No puedes quedarte solo durante 5 minutos. Sin embargo, la ira de McGonagall no era lo que preocupaba a Harry. El profesor Snape iba a asesinarlo. Sintió como si sus piernas estuvieran hechas de plomo mientras McGonagall lo arrastraba más y más adentro de las mazmorras. Harry sintió como si lo estuvieran llevando a su ejecución. McGonagall finalmente los soltó y golpeó con elegancia la puerta de la oficina. El profesor Snape lo abrió, su expresión se oscureció inmediatamente. ¿Y qué tenemos aquí? Preguntó, mirando a Harry y Draco. Atrapé a estos dos peleando en el campo, dijo. El ceño fruncido de Snape se profundizó. La señora Och había dejado su lección desatendida para llevar a un estudiante herido a la enfermería. Ya le he quitado 30 puntos a Slytherin y supuse que te gustaría encargarte de ellos tú mismo. Ciertamente, dijo Snape en una voz baja y peligrosa. Gracias, Minerva. Yo lo tomaré desde aquí. Ella asintió antes de alejarse. Dijo Snape. Harry y Draco atravesaron la puerta. Draco inmediatamente aprovechó su oportunidad. Me acaba de atacar, señor. El otro chico gimió. No hice. Gritó Harry. Ni siquiera, silencio. Snape gritó, luciendo más enojado de lo que Harry lo había visto alguna vez.
Antes de llevarlos a ambos a la enfermería, me gustaría una explicación, Siseo. Malfoy. Tú primero. Draco comenzó a tejer una historia completamente ficticia sobre Harry, atacándolo al azar por hacer una broma sobre Neville. Indignado, Harry abrió la boca para protestar, pero Snape extendió una mano para detenerlo. Una vez que Draco hubo terminado su historia, entrelazó sus dedos. Ya veo, dijo Snape suavemente. Y si tuviera que pedirles a los otros estudiantes que corroboren su historia, ¿escucharía lo mismo? Draco se sonrojó levemente. Es lo que pensaba. Acabas de ganarte una detención adicional además de la que ya tenías, Malfoy. Draco se cruzó de brazos y resopló. Potter, te sugiero que aprendas de los errores de tu compañero y me digas la verdad. Harry tragó saliva con nerviosismo, antes de relatar cómo había ido la pelea. Trató de ser lo más honesto posible, incluso si eso significaba admitir que había lanzado el primer golpe. Después de que terminó, el profesor se sentó en silencio y los evaluó. Entonces, por lo que entiendo, comenzó. Después de que el señor Malfoy le robara a otro estudiante, decidiste tomar el asunto en tus propias manos. A pesar de que sabes que mi regla número 1 es que los estudiantes de Slytherin deben mostrar unidad. Pero tomó el de Neville, ¿no podrías haber esperado? Snape lo interrumpió. Podrías haber informado a un prefecto, y yo me habría ocupado de eso. Era una recordadora, no una cuestión de vida o muerte. En cambio, mancillaste nuestra imagen y me avergonzaste frente a mi colega. Harry miró al suelo, la cara ardiendo. Quería decirle a Snape que no podía importarle menos la estúpida unidad, pero se mordió la lengua. Junto a él, Draco estaba sonriendo. No se vea tan presumido, señor Malfoy, dijo Snape bruscamente. Eres tan culpable como el señor Potter. Lo enemistaste, ¿no es así? No solo eso, sino que estabas intimidando a otro estudiante. Si hay algo que no soportó, señor Malfoy, son los matones. Snape se cruzó de brazos. Estoy extremadamente decepcionado con ustedes dos. Malfoy, tienes una semana de detención conmigo, además de la que te he dado por mentir. Potter, tienes 2 semanas para empezar la pelea. También les escribiré a sus familias. Harry asintió en silencio, todavía sin mirar a Snape a los ojos. Pensó que era completamente injusto. Draco lo había iniciado, no él. Ahora, los llevaré a ambos a la enfermería. Señor Malfoy, por favor espere afuera. Necesito hablar con Potter. Sí, señor. Draco murmuró, saliendo furtivamente de la habitación. Snape se sentó detrás de su escritorio. Toma asiento, Potter, dijo, señalando la silla de enfrente. Harry obedeció, sintiéndose nervioso. ¿Qué más podría querer Snape de él? ¿Se trataba de los frascos que había volado de nuevo? Recibí una carta de tu padrino, dijo Snape, con los labios curvados en una mueca. El corazón de Harry se hundió. Está bastante preocupado por ti. Aparentemente has estado ignorando sus cartas. ¿Te importaría explicarlo? Harry miró fijamente su regazo, negándose a responder. Potter, eso no fue una petición. No le gustan los Slytherins, murmuró Harry. Ahora me odia. Snape puso los ojos en blanco. Puedo asegurarte que no, Potter. Le sugiero que lea las cartas que ha enviado antes de hacer ese tipo de suposición. Oh, dijo Harry, sin palabras. ¿Sirius estaba lo suficientemente preocupado por haberle escrito a Snape? ¿El hombre al que odiaba? Una ola de culpa se apoderó de él. ¿Cómo pudo haber pensado que su padrino lo odiaba? Por favor, abstente de este tipo de autocompasión idiota en el futuro, dijo Snape, levantándose de su asiento. Prefiero no recibir cartas enojadas de Black amenazándome y acusándome de encerrarte en un calabozo en algún lugar. Sí, señor, murmuró Harry, sintiéndose un poco avergonzado. Ahora, al ala del hospital, dijo, abriendo la puerta. Estoy bien, gracias, dijo Harry.
Realmente quería alejarse de Draco y Snape. Además, lo había pasado peor. Una vez más, Potter, eso fue una orden y no una solicitud. Snape dijo bruscamente. ¿O tengo que arrastrarte allí? No, señor, murmuró Harry, con las mejillas sonrojadas. Ya había tenido más que suficiente de la gente arrastrándolo a través de la escuela por el día. Vámonos, entonces, dijo, partiendo a paso ligero. Draco y Harry tuvieron que trotar prácticamente para seguirle el ritmo. La media hora en el ala del hospital fue larga. Madame Pomfrey se burló de sus heridas y pasó todo el tiempo reprendiéndolos por pelear. Harry estaba completamente harto de que la gente hiciera eso. Snape también pasó todo el tiempo parado en la esquina, mirándolos. El único consuelo de Harry era Neville, que estaba sentado en la cama frente a él con una muñeca vendada. Le enviaba a Harry una mirada de simpatía ocasional cuando Snape miraba hacia otro lado. Al menos hay alguien en esta sala que no me odia, pensó con tristeza. Una vez que Madame Pomfrey terminó de curarlos, Snape los acompañó de regreso a la sala común. Sin embargo, los detuvo antes de que pudieran entrar. Espero que ustedes dos se mantengan alejados el uno del otro, advirtió. Mis prefectos te estarán vigilando. Si comienzas otra pelea, puedes esperar que regreses a mi oficina, ¿entendido? Harry y Draco asintieron. Preséntese en mi oficina mañana a las 6 en punto para sus detenciones. Snape giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo. Harry lanzó una última mirada a Draco antes de murmurar la contraseña y entrar a la sala común. Draco inmediatamente se acercó a Ollie, Vince y Greg, quienes comenzaron a susurrar furiosamente y mirar a Harry. Les dio la espalda y se acercó a Blaise. ¿Residencia universitaria?, preguntó su amigo. Harry asintió y rápidamente se deslizaron hacia el corredor contiguo. Entonces, comenzó Blaise, cuando estuvieron solos. ¿Qué tan malo es? 2 semanas de detención y le está escribiendo a mis padres. Harry pateó el marco de su cama. Es tan injusto. Estaba siendo horrible con Neville. Es un verdadero imbécil. Blaise se quejó. Lo siento por Snape. Es tan idiota con eso de la unidad, ¿no? Él es. Si tengo que unirme a un montón de matones, entonces tal vez no quiera estar en Slytherin. Gritó Harry. No puedo creer que solo tengamos que apoyarlo. Blaise se encogió de hombros con impotencia. Es solo una de esas cosas que tienes que hacer para tener una vida tranquila. Siempre puedes darle una paliza en la sala común si quieres. Correcto, murmuró Harry. Perdón por gritar. No hay problema, dijo Blaise con una sonrisa. No me importa. Ahora, ¿qué más deberíamos hacerle a Malfoy? ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry. Ya peleé con él. E hiciste un gran trabajo, dijo Blaise con un asentimiento de aprobación, pero no podemos dejar que lo haga tan a la ligera, ¿o sí? Todavía tengo un libro completo lleno de maleficios para usar. ¿Quieres echar un vistazo? Gracias, Harry sonrió, solo dame un minuto. Tengo algunas cartas para leer. Mientras Blaise hojeaba posibles maldiciones en su cama, Harry finalmente leyó las cartas a Sirius. Snape había tenido razón. La carta original en realidad estaba llena de compasión y comprensión. Sé que podrías estar preocupado porque estoy molesto porque estás en Slytherin, decía, pero solo quiero asegurarte que todavía estoy orgulloso de ti. Sé que he dicho algunas cosas duras sobre los Slytherin de mi época, pero hay algunas brujas y magos maravillosos que estaban en Slytherin. Mi prima Andrómeda era y es una mujer increíble. Eres un muchacho agradable y de buen corazón, y la casa en la que estás no cambia eso. Harry sintió una punzada de culpa cuando terminó de leer la carta, así como los preocupados seguidores que le rogaban que respondiera. Se había causado a sí mismo y a su padrino toda esa preocupación por nada. ¿Por qué había pensado alguna vez que Sirius estaría enojado con él?
Harry había estado tan preocupado de que su padrino hiciera suposiciones sobre él por ser un Slytherin que él mismo había comenzado a hacer suposiciones. Al menos este era un problema que podía arreglar ahora. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir con una sonrisa en su rostro. Era bueno saber que Sirius siempre lo respaldaba.